Desde el alba de los tiempos, la voz de lo divino ha resonado en el corazón de la humanidad, susurrando secretos de fe, destino y redención. Hemos creído que estas verdades, celosamente guardadas en pergaminos antiguos y escrituras sagradas, eran inmutables, un faro inalterable en la tormenta de la existencia. Pero, ¿y si te dijera que la historia que conocemos, la narrativa de la palabra de Dios, no es tan cristalina como pensamos? Imagina por un momento que los cimientos mismos de tu fe han sido sutilmente alterados, que manos humanas, con motivos que aún se pierden en las brumas del tiempo, han modelado, adaptado e incluso silenciado fragmentos de esa divina revelación. No estamos hablando de meras traducciones o interpretaciones. Nos adentramos en el abismo de la manipulación, en los pasajes que un día fueron luz y que hoy yacen en la oscuridad del olvido, o que han sido hábilmente reescritos para servir a agendas terrenales. Este es un viaje que nos obligará a cuestionar, a dudar y quizás a reencontrar una verdad más profunda. Nos sumergiremos en los anales de la historia, desenterrando secretos milenarios, para descubrir cómo la Iglesia Católica, la institución que se erige como guardiana de la fe, ha influido de manera determinante en la configuración de la Biblia que hoy conocemos. ¿Qué motivó estos cambios? ¿Fueron errores sinceros de escribas y teólogos, o existió una intencionalidad más oscura, un deseo de consolidar poder, de silenciar voces disidentes, o de adaptar la palabra divina a las necesidades de un imperio en expansión? Prepárate para una revelación que podría cambiar tu percepción sobre uno de los libros más influyentes de la historia, una historia que no solo aborda versículos y capítulos, sino también el alma humana y su incansable búsqueda de lo sagrado. La verdad, a menudo, es más compleja y fascinante que la leyenda, y hoy desvelaremos una de las verdades más impactantes jamás contadas. Para desentrañar el misterio que el gancho ha planteado, debemos transportarnos a una era de fervor y tumulto, a los siglos formativos que siguieron a la resurrección de Cristo. En este crisol del cristianismo primitivo, la palabra no era un único libro encuadernado y dorado, como lo conocemos hoy, sino una vasta y a menudo caótica biblioteca de manuscritos, cartas apostólicas, profecías locales y evangelios secretos que circulaban con fervor por las comunidades dispersas del vasto imperio romano. El Evangelio de Tomás, con sus dichos crípticos, competía por la atención espiritual con la narrativa de Mateo. Las visiones gnósticas, como las encontradas en el Evangelio de Judas, ofrecían una cosmología radicalmente distinta, casi herética para la ortodoxia emergente, a la que predicaban los discípulos directos de Pedro y Pablo. Era un tiempo de vibrante diversidad espiritual, donde cada comunidad atesoraba sus propios textos sagrados y sus propias interpretaciones, pero también era una era de profunda incertidumbre teológica y de un riesgo constante de fragmentación doctrinal. En medio de este vibrante pero peligroso panorama, la Iglesia, que comenzaba a consolidarse dolorosamente como una institución centralizada, la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, enfrentó el desafío más monumental de su joven historia, definir los límites de la fe. Para unificar un imperio que se desmoronaba bajo una sola cruz, para combatir lo que sus líderes consideraban herejías peligrosas que amenazaban la salvación de las almas, y para establecer una doctrina clara y única, se necesitaba desesperadamente una sola escritura, un canon oficial. Esta es la crónica de esa monumental decisión, un proceso que no ocurrió en un día, sino que se extendió a lo largo de siglos de debate, conflicto y revelación. Exploraremos los polvorientos scriptoriums donde monjes devotos, con la espalda encorvada, copiaban textos a la tenue luz de las velas, pero también los opulentos salones de los grandes concilios, Nicea, Hipona, Cartago, donde obispos, emperadores y teólogos debatieron apasionadamente no solo sobre la naturaleza exacta de Dios, sino sobre qué textos reflejaban auténticamente su voluntad y cuáles debían ser excluidos, a veces con fuego, para siempre. Fue en este proceso, un proceso intrínsecamente humano, sin duda guiado por la fe pero también profundamente político, donde se trazaron las líneas de batalla teológicas. Libros que hoy consideramos apócrifos fueron venerados como escritura durante siglos en algunas regiones. Versículos que hoy son fundamentales para nuestra doctrina quizás fueron añadidos sutilmente, o su redacción afinada, para resolver disputas doctrinales candentes que amenazaban con desgarrar la túnica de la cristiandad. Esta no es una simple historia de herejía, sino una de historia, la saga de cómo la Biblia fue forjada, y cómo, inevitablemente, las manos que la forjaron dejaron su huella indeleble en la palabra que creíamos eterna. La tragedia de la historia humana, y quizás también su divina comedia, reside en la memoria. Mientras los apóstoles caminaron sobre la tierra,
Mientras aquellos que habían tocado las manos del resucitado y escuchado su voz en el viento de Galilea aún respiraban, la necesidad de un texto fijo era secundaria a la vibrante autoridad de su testimonio vivo. La Iglesia era una comunidad unida por el Espíritu y la fracción del pan, no por un libro encuadernado en cuero. Pero el tiempo, ese implacable disolvente de la certeza humana, avanzó. Para mediados del siglo II, la generación de los testigos oculares se había desvanecido en el polvo, y el cristianismo, que crecía exponencialmente, se enfrentaba a un vacío de autoridad. En ausencia de los apóstoles, ¿quién hablaría por Cristo? La respuesta obvia, y la única que podía perdurar, era la palabra escrita. Sin embargo, lo que encontraron no fue un río claro de doctrina, sino un océano tumultuoso de textos contradictorios. En Antioquía, un evangelio atribuido a Pedro circulaba con autoridad, mientras que en Egipto, los místicos gnósticos encontraban consuelo en los dichos secretos del evangelio de Tomás, textos que pintaban un Jesús que no era tanto un Salvador que moría por los pecados del mundo, sino un maestro esotérico que ofrecía la gnosis, el conocimiento secreto, para escapar de la prisión de este mundo material, un mundo que ellos creían no había sido creado por el Dios Padre, sino por una entidad inferior y malévola, el demiurgo. Esta no era una simple diferencia de énfasis, era una fractura teológica fundamental. El gnosticismo, en sus múltiples y fascinantes formas, amenazaba con devorar al cristianismo desde dentro, redefiniendo la creación como un error, la encarnación como una farsa, pues ¿cómo podría un Dios perfecto habitar un cuerpo material corrupto, y la resurrección como una mera alegoría espiritual? Fue en este caldo de cultivo de incertidumbre doctrinal donde surgió el primer y más influyente manipulador de la Biblia, un hombre que obligaría a la Iglesia emergente, a la facción proto-ortodoxa que defendía la tradición apostólica, a tomar la decisión más fatídica de su historia. Su nombre era Marción de Sinope. Un rico armador, un teólogo brillante y un cristiano profundamente devoto, Marción llegó a Roma alrededor del año 140 después de Cristo con una convicción aterradora. El Dios del Antiguo Testamento, el Yahvé celoso, vengativo y legalista de los judíos, no podía ser, bajo ningún concepto, el Padre amoroso y misericordioso que Jesús había revelado. Eran, para Marción, dos dioses distintos y opuestos. El primero era el demiurgo, el creador de este mundo fallido. El segundo era el Dios verdadero y desconocido, que envió a Jesús para liberarnos. Para probar su tesis, Marción hizo algo sin precedentes, algo que definiría el campo de batalla para los siglos venideros. Creó el primer canon cristiano. Tomó los textos disponibles y actuó no como un compilador, sino como un cirujano radical. Desechó la totalidad del Antiguo Testamento, viéndolo como la biografía de un Dios falso. Luego, examinó los escritos apostólicos y determinó que todos, excepto Pablo, quien predicaba la gracia sobre la ley, y una versión del Evangelio de Lucas, estaban irremediablemente contaminados por el judaísmo. Pero ni siquiera estos se escaparon a su bisturí doctrinal. Marción mutiló el Evangelio de Lucas, eliminando quirúrgicamente todas las referencias a la genealogía de Jesús, su nacimiento virginal y su infancia, cualquier cosa que lo conectara con la profecía judía o el mundo material. Borró las tentaciones en el desierto y cualquier pasaje donde Jesús citara las escrituras hebreas. El resultado fue un Evangelio del Señor purificado, acompañado de 10 epístolas paulinas igualmente editadas, que presentaban un cristianismo desarraigado de su historia, un mensaje de pura gracia sin conexión con la creación o la ley. La Iglesia de Roma, horrorizada por esta doctrina que cortaba la raíz misma de la fe, la continuidad de la revelación desde Abraham hasta Cristo, lo excomulgó en el año 144 después de Cristo. Pero el daño estaba hecho. La Biblia de Marción fue inmensamente popular y se extendió como un reguero de pólvora, obligando a los padres de la Iglesia, como Ireneo de León y Tertuliano de Cartago, a una reacción desesperada. Por primera vez, la Iglesia católica, la Iglesia universal, no solo tuvo que argumentar qué significaban las Escrituras, sino que se vio forzada a decidir qué eran las Escrituras. La batalla por la Biblia había comenzado, no por un deseo de poder, sino por una reacción de supervivencia contra el hombre que primero la había editado. La herejía de Marción, aunque profundamente peligrosa para la estructura de la fe emergente, actuó como un catalizador divino, un veneno que obligó al cuerpo de Cristo a desarrollar su propio antídoto. La Iglesia proto-ortodoxa, liderada por obispos como Ireneo de León, se dio cuenta de que no bastaba con denunciar a Marción,
debían construir un arca doctrinal que pudiera resistir el diluvio de interpretaciones divergentes. Si Marción había usado un bisturí para cortar la carne de la revelación, ellos usarían el mortero de la tradición apostólica para solidificarla. Ireneo, en su monumental obra contra las herejías, no solo atacó las ideas gnósticas y marcionitas, sino que defendió apasionadamente un concepto que hoy damos por sentado, la armonía intrínseca entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él argumentó que no había dos dioses, sino un único plan divino de salvación que se desplegaba progresivamente desde la promesa a Adán, pasando por el pacto con Moisés, hasta su cumplimiento glorioso en Jesucristo. Para Ireneo, eliminar el Antiguo Testamento no era purificar el Evangelio, sino decapitarlo, robarle su contexto y su poder profético. Pero más crucial aún fue su defensa de la regla de la fe y su insistencia en un canon específico. Mientras Marción defendía un solo evangelio mutilado, Ireneo contraatacó con una idea teológicamente audaz, la necesidad de 4 evangelios. Ni más, ni menos. Argumentó, con una lógica que mezclaba lo místico y lo práctico, que así como hay 4 vientos en el cielo y 4 rincones en la tierra, el evangelio debía ser cuádruple: Mateo, el evangelio del rey; Marcos, el evangelio del siervo; Lucas, el evangelio del Hijo del Hombre; y Juan, el evangelio del Hijo de Dios. Juntos, y solo juntos, pintaban el retrato completo del Salvador. Esta fue una de las primeras y más poderosas afirmaciones de nuestro canon actual. Paralelamente, en Roma, surgió un documento anónimo conocido hoy como el Fragmento Muratoriano, datado alrededor del 170 DC. Este texto no es una Biblia, sino algo mucho más fascinante: es la lista de libros autorizados más antigua que poseemos. Es un vistazo a la mente de la Iglesia primitiva en pleno proceso de discernimiento. El fragmento acepta los 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles y la mayoría de las epístolas de Pablo, pero también incluye libros que hoy nos sorprenden, como el Apocalipsis de Pedro, un texto vívido sobre las torturas del infierno y las delicias del cielo, y la sabiduría de Salomón, colocándolos casi al mismo nivel. Al mismo tiempo, condena explícitamente los escritos gnósticos y los textos de Marción, llamándolos hiel que no debe mezclarse con la miel. Este proceso revela algo fundamental: la creación del Nuevo Testamento no fue una revelación instantánea caída del cielo. Fue un proceso terrenal, doloroso y profundamente humano de discernimiento espiritual. Durante los siguientes 200 años, este debate continuó. Libros que amamos hoy, como la Epístola a los Hebreos, cuya autoría era desconocida, y el Apocalipsis de Juan, considerado demasiado extraño y violento por algunos, pendieron de un hilo, siendo aceptados en Occidente pero rechazados en gran parte de Oriente. Mientras tanto, otros textos, como el Pastor de Hermas o la Epístola de Bernabé, fueron leídos como sagrada escritura en congregaciones desde Egipto hasta Roma, y solo gradualmente fueron relegados a la categoría de lectura edificante pero no inspirada. No fue hasta el año 367 después de Cristo que un obispo de voluntad férrea en Alejandría, Atanasio el Grande, en su famosa Carta Pascual, enumeró por primera vez los 27 libros exactos que hoy componen nuestro Nuevo Testamento, declarando que en esto solamente se proclama la enseñanza de la piedad. Que nadie añada a ellos, que nadie les quite nada. Aunque su lista no resolvió el debate instantáneamente, se convirtió en el estándar de oro, la piedra angular sobre la cual los sínodos posteriores de Hipona, 393 después de Cristo, y Cartago, 397 después de Cristo, bajo la influencia imponente de San Agustín, finalmente sellarían el canon. Fue un proceso de siglos, no para cambiar la Biblia, sino para decidir cuál era la Biblia. Esta jornada de fe, este esfuerzo titánico por preservar la verdad divina a través de las tormentas de la historia, no es solo un evento del pasado, resuena en cada uno de nosotros hoy. Cada vez que abrimos las Escrituras, somos herederos de Atanasio, de Ireneo y de esos primeros cristianos que lucharon por discernir la voz de Dios. Nos encantaría saber cómo esta misma voz ha resonado en tu propia vida. Tómate un momento y comparte con esta comunidad global que se reúne en los comentarios. ¿Cuál es esa enseñanza, ese versículo o esa parábola de la Biblia que ha sido tu ancla, tu luz en la oscuridad, esa palabra que sientes que fue escrita directamente para tu corazón? Y mientras lo haces, déjanos saber desde qué ciudad y país te conectas con nosotros en esta búsqueda de la verdad. Queremos leer tu historia y sentir la fuerza de esta fe que, a pesar de todo, nos une a través de los continentes y los siglos.
Con el canon de Atanasio y la ratificación de los sínodos de Hipona y Cartago, uno podría pensar que la batalla por la Biblia había concluido, que la palabra de Dios estaba finalmente asegurada, sellada e inmutable para la posteridad. Pero en realidad, la lucha acababa de cambiar de naturaleza. La Iglesia había decidido que libros constituían su arca sagrada, pero ahora comenzaba el desafío milenario de mantener esa arca a flote ya salvo de las tormentas del tiempo, y más peligrosamente, a salvo de las manos bien intencionadas de sus propios guardianes. Debemos comprender que durante más de 1000 años, desde la solidificación del canon en el siglo IV hasta la invención de la imprenta por Gutenberg en el XV, no existía la Biblia como un objeto singular y reproducible. Lo que existía eran copias de copias de copias. El epicentro de la preservación de la fe no era un palacio papal, sino el humilde scriptorium del monasterio. Allí, en el silencio denso, interrumpido solo por el raspar de la pluma de ganso sobre el pergamino, monjes devotos, hombres que habían renunciado al mundo por amor a Dios, dedicaban sus vidas a la tarea hercúlea de duplicar las Escrituras. Su devoción era innegable, pero su humanidad era inevitable. Y fue en esta intersección entre lo divino y lo falible donde comenzaron a ocurrir las transformaciones más sutiles y profundas del texto sagrado. No hablamos todavía de una manipulación deliberada y centralizada, sino de un proceso orgánico de evolución textual, impulsado por errores honestos y, más fascinante aún, por correcciones piadosas. Los errores simples eran comunes. Un copista cansado podía saltarse una línea, aplografía, o repetir otra, ditografía. Si la copia se hacía al dictado, un monje podía confundir palabras griegas que sonaban de forma similar, un fenómeno conocido como itacismo, cambiando sutilmente el significado de una frase. Pero el verdadero nudo teológico se encuentra en las adiciones y omisiones intencionales, hechas no por malicia, sino por un exceso de celo doctrinal. Imagina a un monje del siglo VI, profundamente inmerso en las controversias cristológicas contra los arrianos, quienes negaban la plena divinidad de Jesús. Este monje está copiando el Evangelio de Marcos y llega a un versículo profundamente problemático para su ortodoxia, Marcos 13:32, donde Jesús, hablando del fin de los tiempos, declara: «Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre». Para este monje, la frase «ni el Hijo» es una espina, una aparente admisión de ignorancia por parte de Cristo que los herejes arrianos podrían usar, y usaban, para probar que el Hijo era inferior al Padre. ¿Qué hacía entonces? Creyendo que estaba defendiendo la verdadera fe y quizás corrigiendo un error anterior, su pluma simplemente omitía esas dos palabras problemáticas, ni el Hijo. No se veía a sí mismo como un falsificador, sino como un restaurador de la dignidad divina. Esta omisión piadosa se encuentra en numerosos manuscritos importantes, una manipulación nacida del amor, pero una manipulación al fin y al cabo. Pero el ejemplo más flagrante, el que se erige como un monumento a la manipulación teológica dentro de la Iglesia, es un pasaje conocido como la Came Joanneum, la cláusula joánica, que se encuentra en la primera epístola de Juan. Durante más de 1000 años, la Biblia oficial de toda la cristiandad occidental, la Vulgata Latina de San Jerónimo, incluyó en un Juan 5, 7-8 una contundente declaración de la Trinidad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Este versículo fue el pilar de la doctrina trinitaria, citado por papas y teólogos en innumerables concilios. El problema es escalofriante. Esta frase, la parte que habla de los tres testigos celestiales, Padre, Verbo y Espíritu, no existe en ninguno de los manuscritos griegos más antiguos y fiables. Simplemente no estaba allí. Los eruditos modernos han rastreado su origen hasta un comentario marginal, una glosa, escrita por un teólogo latino, probablemente en España alrededor del siglo IV o V, que intentaba argumentar a favor de la Trinidad usando los versículos circundantes. Con el tiempo, los copistas posteriores, asumiendo que esta nota al margen era una parte omitida del texto, la insertaron dentro del cuerpo principal de la escritura. Desde esa oscura nota al margen, se infiltró en las copias tardías de la Vulgata Latina, que la Iglesia Católica consagró como su texto oficial. Por lo tanto, durante un milenio, la Iglesia enseñó, predicó y defendió un versículo explícitamente trinitario que casi con toda seguridad no fue escrito por el apóstol Juan.
El deseo de claridad doctrinal había triunfado sobre la precisión textual. El caso de la Came Joanneum, esa intrusión trinitaria en la primera epístola de Juan, es emblemático de un proceso pasivo, una especie de deriva doctrinal donde la piedad de un copista se solidificó, con el paso de los siglos, en un dogma de fe. Sin embargo, para entender verdaderamente cómo la Iglesia Católica cambió la Biblia, debemos pasar de las alteraciones accidentales o piadosas de los monjes anónimos a la intervención más monumental, deliberada y erudita de la antigüedad tardía, la creación de la Vulgata latina por San Jerónimo. Esta no fue una simple revisión, fue una refundición de los cimientos mismos de la Escritura, un acto de audacia intelectual tan profundo que sus réplicas aún definen las divisiones del cristianismo hoy. A finales del siglo IV, la Iglesia se enfrentaba a un problema de caos textual. El Imperio Romano hablaba latín, pero las Escrituras se habían escrito en griego, el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento se leía predominantemente de la Septuaginta, una traducción griega del hebreo realizada siglos antes de Cristo. Las traducciones latinas existentes, conocidas colectivamente como la Vetus Latina, eran un mosaico de versiones dispares, a menudo mal traducidas y teológicamente inconsistentes. El Papa Dámaso, un líder de gran visión, vio la necesidad de un texto unificado y autoritativo que sirviera como la columna vertebral de la Iglesia imperial. Para esta tarea titánica, convocó al erudito más brillante, temperamental y polémico de su tiempo, Sofronio Eusebio Jerónimo. Jerónimo, una asceta que había pasado años en el desierto sirio luchando contra sus demonios y perfeccionando su hebreo, recibió el encargo en Roma alrededor del 382 DC. Comenzó de forma conservadora, revisando los evangelios latinos contra los manuscritos griegos más antiguos que pudo encontrar. Pero cuando se volvió hacia el Antiguo Testamento, tomó una decisión que sacudió al mundo cristiano hasta sus cimientos. La tradición sostenía que la Septuaginta griega era, en sí misma, una traducción milagrosamente inspirada, era la Biblia que habían usado los apóstoles, y desviarse de ella era visto no solo como arrogante, sino como herético. Pero Jerónimo, el filólogo, estaba obsesionado con la hebraica veritas, la verdad hebrea. Desechó la autoridad de la Septuaginta y se propuso traducir el Antiguo Testamento directamente del hebreo original. Sus contemporáneos, incluido el mismísimo San Agustín, estaban horrorizados. Agustín le escribió cartas advirtiéndole que este acto de judaización crearía una brecha irreparable en la Iglesia, confundiría a los fieles y socavaría la autoridad de la tradición apostólica. Pero Jerónimo, atrincherado en su monasterio de Belén, persistió, convencido de que solo regresando a la fuente original podría purificar la palabra de Dios de los errores acumulados en la traducción griega. Aquí es donde ocurre la gran manipulación, o si se prefiere, la gran selección. Al trabajar desde el canon hebreo tal como existía en su tiempo, Jerónimo descubrió una discrepancia fundamental. Los judíos de Palestina no incluían varios libros que los cristianos, a través de la Septuaginta, habían aceptado como escritura durante siglos. Libros como Tobías, Judith, la sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Sirásida, Baruch y primero y segundo de Macabeos, simplemente no estaban en el texto hebreo que él consideraba autoritativo. ¿Qué hizo Jerónimo? Su respuesta fue ambivalente. Presionado por la tradición de la Iglesia, tradujo la mayoría de estos libros, pero lo hizo a regañadientes y con notable rapidez, casi como una ocurrencia tardía. Y en los prólogos de sus traducciones, encendió una mecha que tardaría 1000 años en explotar. Declaró que estos libros eran apócrifos, es decir, no formaban parte del canon verdadero. Eran, en sus palabras, libros que la Iglesia leía para edificación del pueblo, pero no para establecer la autoridad de las doctrinas eclesiásticas. Durante más de un milenio, la Biblia de Jerónimo, la Vulgata, se convirtió en la Biblia oficial e indiscutible de toda la cristiandad occidental, pero llevaba dentro esta semilla de duda, esta distinción de dos niveles entre los libros canónicos y los apócrifos, que la Iglesia llamaría más tarde deuterocanónicos o segundo canon. Esta ambigüedad jerónima permitió que la Iglesia viviera con un canon flexible, hasta que 1000 años después, Martín Lutero, armado con el mismo humanismo renacentista de Jerónimo y su principio de ad fontes, a las fuentes, usó los propios argumentos de Jerónimo para eliminar por completo esos libros del canon protestante. La reacción de la Iglesia Católica en el Concilio de Trento 1546 fue igualmente dramática. En respuesta directa a Lutero, la Iglesia tomó los libros que su propio traductor estrella, San Jerónimo, había relegado,
y los declaró solemnemente como totalmente canónicos e inspirados, infaliblemente parte de la palabra de Dios, condenando a cualquiera que negara su estatus. Así, la Biblia católica se definió no solo por lo que incluía, sino por lo que el mundo protestante, siguiendo la pista de Jerónimo, ahora excluía. La Vulgata, el intento de Jerónimo por encontrar la verdad original, se convirtió irónicamente en el texto que solidificó una versión de la Biblia única y distintivamente católica, con sus libros adicionales y sus versículos insertados como la Came Johanneum, creando una fortaleza textual que definiría la fe de 1.000 millones de almas. La historia de Jerónimo nos muestra que la búsqueda de la verdad divina es un acto de profunda pasión, estudio y, a veces, de gran controversia. La fe no es estática, es un río vivo que fluye a través de la historia humana. Y tú eres parte de ese río. Queremos que esta comunidad sea un lugar de encuentro para esas historias. ¿Has tenido un momento en tu vida en el que la fe te pareció confusa o distante, solo para encontrar una claridad o una conexión más profunda después de una lucha, similar a la de estos antiguos eruditos? Comparte tu experiencia con nosotros en los comentarios. Tu testimonio puede ser la luz que otra persona necesita hoy. Y mientras continuamos este viaje, queremos que tu voz dé forma a nuestro canal. ¿Qué otras historias bíblicas, qué personajes o qué misterios teológicos te gustaría que exploráramos con esta misma profundidad? Dinos qué quieres ver. Y, una vez más, haznos saber desde qué rincón del mundo nos acompañas, fortaleciendo esta increíble familia global que se reúne en torno a las historias más grandes jamás contadas. La decisión del Concilio de Trento de canonizar no solo los libros deuterocanónicos, sino de elevar la Vulgata latina de San Jerónimo a la posición de texto oficial y autoritativo de la Iglesia Católica, fue quizás el acto de manipulación más profundo y de mayor alcance en la historia de la Biblia. Esta decisión, formalizada en el Decreto in super de 1546, fue un movimiento defensivo de una brillantez estratégica y un coste espiritual incalculable. Ante el desafío protestante, que levantaba la bandera de sola escritura, la escritura sola, y el retorno a de fontes, a las fuentes originales griegas y hebreas, la Iglesia de Roma no retrocedió, duplicó su apuesta por la tradición. Al declarar la Vulgata como auténtica, la Iglesia esencialmente canonizó una traducción, con todos los matices, errores y adiciones piadosas que había acumulado a lo largo de más de 1000 años de copia manual. Esto significaba que la Came Johanneum, un Juan 5:7, esa glosa trinitaria que se había infiltrado en el texto latino, ya no era un error de escriba, sino, a todos los efectos prácticos, la palabra inspirada de Dios para el mundo católico. Cualquier discrepancia encontrada en los manuscritos griegos más antiguos era ahora, por decreto, irrelevante frente a la autoridad de la versión latina sancionada por la Iglesia. Esta decisión tuvo una consecuencia inmediata y devastadora para el acceso laico a la Escritura, sumió a la Biblia en una edad de hierro lingüística. Durante los 1000 años de la Edad Media, el latín había sido la lengua franca de la erudición y la liturgia, pero para el siglo XVI era una lengua muerta para el pueblo común. El campesino de Castilla, el comerciante de Florencia o el soldado de Baviera ya no entendían el latín de la misa, y mucho menos las complejidades teológicas de la Vulgata. La palabra de Dios, que había sido entregada en el griego koiné, el idioma de la calle, y en el hebreo del pueblo, se convirtió en un libro sellado, un misterio arcano custodiado por el sacerdocio. Esta no fue una manipulación de versículos individuales, sino una manipulación del acceso mismo. La Iglesia se convirtió en la intérprete infalible y única de un texto que ella misma había puesto fuera del alcance de sus fieles. La Biblia para el católico promedio no era un libro para ser leído, sino un ritual para ser escuchado en un idioma incomprensible. La fe se nutría de los vitrales, de las estatuas, de los sermones del clero y de los catecismos, pero no del encuentro directo con la palabra escrita. Esta política de oscurantismo textual, aunque diseñada para proteger la ortodoxia de las herejías de la interpretación privada, inevitablemente generó una reacción violenta. El deseo de leer la Biblia en la propia lengua se convirtió en un grito de guerra espiritual. Hombres como John Wycliffe en Inglaterra, más de un siglo antes de Lutero, habían desafiado este monopolio traduciendo la Vulgata al inglés medio. La respuesta de la Iglesia fue brutal e inequívoca. El Concilio de Constanza 1415 no solo condenó las enseñanzas de Wycliffe, sino que lo declaró hereje póstumamente, ordenando que sus huesos fueran exhumados, quemados y sus cenizas arrojadas al río. Más tarde,
Los sínodos de Oxford prohibieron estrictamente cualquier traducción no autorizada de la Biblia a las lenguas vernáculas, declarando que poseer una Biblia en inglés era un crimen castigado con la muerte. Esta persecución alcanzó su cenit con la trágica historia de William Tyndale, quien, inspirado por el humanismo de Erasmo y la reforma de Lutero, se dedicó a la herejía de traducir la Biblia al inglés, no desde la Vulgata latina, sino directamente desde las fuentes originales griegas y hebreas, para hacer que el muchacho que ara el campo supiera más de las Escrituras que el propio Papa. Por este acto, fue cazado por agentes de la Iglesia, estrangulado y quemado en la hoguera en 1536. La Iglesia católica había dejado clara su postura. La Biblia, en su forma pura y autoritativa, la Vulgata latina, le pertenecía a ella, y cualquier intento de liberarla en el idioma del pueblo era una amenaza mortal que sería sofocada con fuego. La batalla ya no era sobre qué libros estaban dentro, sino sobre quién tenía el derecho divino de abrir el libro. El martirio de William Tyndale y la quema de sus Biblias en inglés no apagaron el fuego de la Reforma. Irónicamente, sirvieron como el más poderoso de los acelerantes. Las llamas que consumieron su cuerpo en Bilboorde iluminaron la inmensa sed espiritual de millones de personas que anhelaban leer la palabra de Dios en su propia lengua. La Iglesia católica, atrincherada tras los decretos de Trento y la autoridad de su Vulgata latina, se dio cuenta tardíamente de que su estrategia de supresión total había fracasado. Las Biblias protestantes, la de Lutero en alemán, la de Tyndale, completada por sus seguidores, en inglés, y especialmente la influyente Biblia de Ginebra, con sus notas marginales calvinistas que cuestionaban abiertamente el derecho divino de los reyes y la autoridad del Papa, se multiplicaban gracias a la imprenta y se contrabandeaban por toda Europa. La Iglesia de Roma no podía ya contener la inundación, se enfrentaba a la aterradora perspectiva de perder la guerra por el alma de Europa, no en el campo de batalla, sino en las imprentas. Si no podía detener la marea de las Biblias vernáculas, entonces tendría que producir la suya propia, una Biblia que pudiera competir directamente con las versiones protestantes, pero que estuviera diseñada, desde su misma concepción, para defender la fe católica y refutar la herejía. Así nació uno de los proyectos de traducción más fascinantes y polémicos de la historia, la Biblia de Douay-Rheims. Un grupo de eruditos católicos ingleses exiliados en el continente, liderados por Gregory Martin, emprendió la monumental tarea de crear una Biblia en inglés para los católicos que huían de la persecución en la Inglaterra anglicana. Pero esta no sería una traducción como la de Tyndale, que buscaba la claridad simple del muchacho que ara el campo. Esta sería una fortaleza textual, una obra de contramanipulación diseñada para reafirmar la autoridad de la Iglesia en cada versículo. La primera y más fundamental decisión que tomaron fue una declaración de guerra teológica. La Biblia de Douay-Rheims no se traduciría de las fuentes originales griegas y hebreas, que los traductores católicos consideraban corruptas y la fuente de todos los errores protestantes. En su lugar, y en obediencia absoluta al Concilio de Trento, se traduciría directamente de la auténtica Vulgata latina de San Jerónimo. Este acto, en sí mismo, era una profunda manipulación del acceso a la verdad, era anteponer 1000 años de tradición latina a la palabra original inspirada. Esto significaba que cualquier error de copia, cualquier glosa piadosa como la Came Joanneum, cualquier matiz teológico que Jerónimo hubiera introducido, ahora se consagraría no solo en latín, sino también en inglés. Pero la verdadera manipulación residía en el lenguaje mismo. Gregory Martin y su equipo emplearon una estrategia de latinización deliberada. Donde las traducciones protestantes usaban palabras anglosajonas simples y directas, la Douay-Rheims introducía deliberadamente términos latinos transliterados al inglés, palabras que serían incomprensibles para el lector promedio sin la guía de un sacerdote. El objetivo era claro: preservar la terminología eclesiástica y la estructura sacramental de la Iglesia. El ejemplo más famoso es Mateo 3:2, donde Juan el Bautista predica. Las Biblias protestantes, siguiendo el griego metanoeite, tradujeron repent, for the kingdom of heaven is at hand, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento, repentance, es un cambio interno del corazón. Pero la Douay-Rheims, siguiendo la Vulgata latina, poenitentiam agite, tradujo do penance, for the kingdom of heaven is at hand, haced penitencia, porque el reino de los cielos se ha acercado. La penitencia, penance, no es solo un sentimiento interno, es un acto sacramental externo, confesión, absolución, obras de satisfacción, administrado por la Iglesia. Con un solo cambio de palabra,
la traducción católica había incrustado la totalidad del sistema sacramental católico en la boca del bautista. Esta estrategia se repitió sin cesar: congregación se convirtió en iglesia, reforzando la institución; anciano se convirtió en sacerdote, reforzando el sacerdocio ordenado; y misterio se convirtió en sacramento. Era una Biblia diseñada no solo para ser leída, sino para ser controlada. Y para asegurarse de que el control fuera absoluto, la Douay-Rheims venía cargada con miles de notas marginales contundentes, mucho más extensas y combativas que las de la Biblia de Ginebra, que explicaban la doctrina católica correcta y denunciaban las interpretaciones protestantes como blasfemas y herejes en cada página. La Iglesia Católica había entrado finalmente en la guerra de las Biblias vernáculas, no creando un espejo de la palabra original, sino forjando una espada doctrinal. La fortaleza textual de la Biblia de Douay-Rheims y la autoridad infalible de la Vulgata latina, solidificada en los fuegos del Concilio de Trento, parecían inexpugnables. Durante 3 siglos, la Iglesia Católica ejerció un control casi absoluto sobre la palabra divina para sus fieles, dictando no solo cómo debía leerse, sino qué versión de esa palabra era la única auténtica. Sin embargo, mientras la Iglesia se atrincheraba teológicamente, el mundo exterior estaba siendo transformado por fuerzas que ni los papas ni los concilios podían controlar: la Ilustración, el auge del racionalismo y, sobre todo, el nacimiento de la arqueología científica y la crítica textual moderna. El siglo XIX, en particular, se convirtió en un campo de batalla inesperado, donde el pico y la pala del arqueólogo, y la lupa del filólogo, harían más para desafiar la Vulgata que todos los sermones de Lutero y Calvino combinados. El descubrimiento de los grandes manuscritos unciales, los tesoros textuales más antiguos del cristianismo, estaba a punto de provocar un terremoto que sacudiría los cimientos de la mismísima Basílica de San Pedro. El primero de estos golpes sísmicos llegó desde un lugar inesperado: el monasterio de Santa Catalina, en el desierto del Sinaí. En 1844, un brillante erudito alemán llamado Constantin von Tischendorf, mientras buscaba manuscritos antiguos, descubrió en una cesta de papeles, que, según su dramático relato, estaba destinada a ser quemada, unas hojas de pergamino que le dejaron sin aliento. Eran parte de la Septuaginta, pero escritas en una caligrafía griega uncial que gritaba antigüedad. Tras ganarse la confianza de los monjes, finalmente tuvo acceso al tesoro completo, un códice casi completo de la Biblia griega, datado del siglo IV, c. 330 a 360 DC. Bautizado como el Codex Sinaiticus, era más antiguo que la Vulgata de Jerónimo. Casi simultáneamente, los eruditos comenzaron a prestar la debida atención a otro manuscrito que había languidecido durante siglos en la propia Biblioteca Vaticana, irónicamente. Conocido como el Codex Vaticanus, este texto, también del siglo IV, fue reconocido como un testigo textual de una antigüedad y pureza similares, quizás incluso superiores, al Sinaiticus. Por primera vez, los eruditos tenían en sus manos Biblias que eran casi 1000 años más antiguas que la mayoría de los manuscritos medievales que habían servido de base tanto a la Vulgata como a las primeras Biblias protestantes. Las implicaciones de estos descubrimientos fueron cataclísmicas. Al comparar estos antiguos textos griegos con la Vulgata latina auténtica de Trento, las discrepancias eran evidentes e innegables. La Came Joanneum, un Juan 5:7, ese pilar de la Trinidad latina, estaba total y absolutamente ausente del Sinaiticus y del Vaticanus. El final largo de Marcos, Marcos 16, 9-20, que incluía la Gran Comisión, el manejo de serpientes y la bebida de veneno, no se encontraba en estos manuscritos antiguos. El Vaticanus termina abruptamente en Marcos 16:8, revelándolo como una adición posterior, probablemente del siglo II. La conmovedora historia de la mujer sorprendida en adulterio, Juan 7:53 a 8:11, aunque sin duda antigua, no aparecía en los manuscritos más fiables, confirmando que había sido una tradición oral que flotó antes de ser insertada en el Evangelio de Juan siglos después. La Iglesia Católica se enfrentaba a una crisis de autoridad sin precedentes. La Vulgata, que el Concilio de Trento había declarado auténtica y libre de error doctrinal, estaba ahora científicamente demostrada como una traducción tardía, basada en un texto griego inferior, y que contenía adiciones significativas que no estaban en las fuentes más puras. La Iglesia había construido su casa sobre la roca de la tradición latina, y ahora la ciencia demostraba que esa roca era, de hecho, arenisca. La reacción inicial de Roma fue el atrincheramiento defensivo. A principios del siglo XX,
La Pontificia Comisión Bíblica, establecida por el Papa León XIII y fortalecida por Pío X, emitió una serie de decretos profundamente reaccionarios y antimodernistas. En 1907, en un acto de asombrosa negación científica, la Comisión reafirmó la autenticidad de la Came Joanneum y la inspiración del final largo de Marcos, esencialmente ordenando a los católicos que creyeran en la Vulgata por encima de la evidencia abrumadora de los manuscritos. Pero la verdad textual no podía ser suprimida por decreto. A medida que más y más eruditos católicos se sentían atrapados entre su fe y la razón científica, el Vaticano se dio cuenta de que la estrategia de la negación era un suicidio intelectual. Entonces, en 1943, en un movimiento de asombrosa sutileza y adaptación estratégica, el Papa Pío XII promulgó la encíclica Divino Afflante Spiritu. Este documento es quizás la manipulación más brillante de la historia bíblica moderna. Sin derogar jamás formalmente los decretos de Trento, Pío XII realizó una voltereta hermenéutica, alentó y ordenó a los eruditos católicos que dominaran la crítica textual y que basaran sus nuevas traducciones, no en la Vulgata latina, sino en las fuentes originales hebreas y griegas que los descubrimientos arqueológicos, como el Sinaiticus y el Vaticanus, habían proporcionado. En un instante, la Iglesia Católica abandonó 400 años de defensa de la Vulgata. El resultado fue una nueva generación de Biblias católicas, como la aclamada Biblia de Jerusalén, que, para asombro de muchos, eran ahora textualmente más precisas, eliminando la Came Joanneum y añadiendo notas a pie de página que cuestionaban la autenticidad del final de Marcos. La Iglesia había cambiado su Biblia, esta vez hacia la precisión científica, pero lo hizo sin admitir jamás el error de Trento, presentando esta corrección radical no como un arrepentimiento, sino como una profundización de su propia e ininterrumpida sabiduría divina. La encíclica Divino Afflante Spiritu de Pío XII en 1943 no fue un simple ajuste de rumbo, fue la apertura de una compuerta teológica. Al liberar a los eruditos católicos para que se sumergieran en las fuentes originales hebreas y griegas y utilizaran las herramientas de la crítica textual moderna, el Papa había iniciado, quizás sin saberlo, una revolución que encontraría su culminación 2 décadas después, en el evento eclesiástico más transformador del siglo XX, el Concilio Vaticano II. Si el Concilio de Trento fue la manipulación de la Iglesia atrincherada, una fortaleza construida para resistir el asedio protestante, el Vaticano II fue la manipulación de la Iglesia en misión, un acto radical de aggiornamiento, actualización, diseñado para abrir las ventanas de una institución que corría el riesgo de volverse irrelevante en un mundo moderno y escéptico. Y en el corazón de esta transformación, latiendo con una nueva y vibrante energía, estaba la palabra de Dios. El Vaticano II no cambió una sola coma del Canon de Trento, pero cambió profunda y permanentemente todo lo demás. Cambió cómo la Biblia era percibida, cómo era leída, cómo era rezada y, fundamentalmente, a quién le pertenecía. El documento central de esta revolución fue la Constitución Dogmática Dei Verbum, la Palabra de Dios, promulgada en 1965. Este texto es una obra maestra de reequilibrio teológico, una manipulación pastoral en su forma más sublime. Durante siglos, la teología católica post-tridentina se había basado en una comprensión combativa de la revelación, viéndola como proveniente de dos fuentes separadas, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, siendo la tradición, interpretada por el magisterio de la Iglesia, la que tenía la autoridad final sobre la Escritura. Dei Verbum no negó la tradición, pero reformuló brillantemente la relación. Afirmó que la Escritura y la tradición surgen de la misma fuente divina, se funden en cierto modo y tienden al mismo fin. No eran dos ríos paralelos, sino un solo y poderoso río de la revelación. Este sutil ajuste de énfasis tuvo el efecto de elevar inmensamente el estatus de la Biblia dentro de la vida católica, moviéndola desde una pieza de evidencia usada para probar dogmas, a ser la fuente viva y directa del encuentro con Cristo. Además, Dei Verbum abrazó por completo la revolución académica que Pío XII había iniciado. El concilio instó explícitamente a los eruditos a investigar el contexto histórico, los géneros literarios y las formas de hablar de los autores bíblicos. En esencia, la Iglesia, que una vez había condenado a quienes cuestionaban si Moisés escribió cada palabra del Pentateuco, ahora exigía que sus eruditos utilizaran la ciencia para desentrañar la compleja y humana composición de los textos sagrados, confiando en que esta honestidad intelectual solo revelaría una verdad divina más profunda. Pero la manipulación más radical, el cambio que alteró la vida de 1.000 millones de católicos, no fue académica,
sino litúrgica y pastoral. El concilio, en su famosa constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, ordenó algo que durante 1.500 años había sido considerado anatema, la misma herejía por la que Tíndale fue quemado. La misa debía ser traducida del latín a las lenguas vernáculas del pueblo. De la noche a la mañana, el velo del latín, que había mantenido la Biblia como un misterio sacerdotal, fue rasgado. Por primera vez en la historia moderna, el católico promedio, sentado en el banco de su parroquia, podía escuchar las lecturas del Evangelio y las epístolas en su propio idioma, con una claridad que era a la vez impactante y profundamente íntima. Y Dei Verbum selló este pacto pastoral en su artículo 22, una frase que revirtió 1000 años de política eclesiástica: es necesario que los fieles tengan amplio acceso a la Sagrada Escritura. Esta simple frase, amplio acceso, fue la sentencia de muerte para la Vulgata como la única Biblia del pueblo y el fin de la era del libro prohibido. La Iglesia no solo permitiría nuevas traducciones, sino que las fomentaría activamente. Y en un giro ecuménico que habría sido impensable para los teólogos de Trento, el concilio incluso alentó las traducciones interconfesionales, trabajando con los hermanos separados, protestantes, para crear Biblias que ambos pudieran usar, como la versión popular Dios habla hoy en español o la Revised Standard Version Catholic Edition en inglés. La Iglesia había pasado de la guerra de Biblias, Douay Rheims contra Ginebra, a la paz de Biblias. En el lapso de 3 años, la Iglesia Católica cambió su Biblia de ser una fortaleza latina defendida por el clero a ser una biblioteca abierta, multilingüe y ecuménica ofrecida a toda la humanidad. La revolución desatada por el Concilio Vaticano II fue, en esencia, una manipulación pastoral de proporciones inimaginables, un acto deliberado de la Iglesia para cambiar su propia relación con la palabra de Dios, pasando de ser su guardiana celosa a su evangelista entusiasta. La era del amplio acceso había comenzado. El pan de la palabra, durante tanto tiempo guardado bajo llave en el tabernáculo del latín, se partía y se distribuía abundantemente en las lenguas del pueblo. En las décadas de 1970 y 1980, la vida católica experimentó una explosión de estudios bíblicos parroquiales, movimientos de renovación carismática donde los laicos leían las Escrituras con un fervor que rivalizaba con el de cualquier avivamiento evangélico, y una nueva generación de teología que bebía directamente de las fuentes bíblicas. Parecía que la Iglesia finalmente había cumplido la profecía de Tíndale, el muchacho que araba el campo, o más bien, la feligresa en el banco de la iglesia y el trabajador en la fábrica, ahora conocían las Escrituras. Sin embargo, esta aparente democratización de la palabra no significó, ni por un segundo, que la Iglesia hubiera renunciado a su control sobre ella. La manipulación simplemente había evolucionado, volviéndose infinitamente más sutil, más sofisticada y, podría decirse, más efectiva. La Iglesia ya no necesitaba cambiar las palabras del texto, ahora se dedicaría a dominar magistralmente su interpretación. La nueva herramienta de este control teológico refinado fue la Biblia de Estudio Católica Moderna. La aclamada Biblia de Jerusalén, la Biblia de Navarra, o la New American Bible en el mundo angloparlante, no eran simples traducciones. Eran arsenales de exégesis pastoral, donde las notas a pie de página, las introducciones a los libros y los apéndices teológicos se convirtieron en el nuevo scriptorium, el lugar donde la Iglesia guiaba la mano del lector. Si un monje medieval omitió la frase «ni el Hijo» para proteger la divinidad de Cristo, la nota a pie de página moderna logra el mismo fin con una precisión quirúrgica. Cuando el lector católico llega a Mateo 12:46, donde se le dice a Jesús «He aquí, tu madre y tus hermanos están afuera», una nota al pie de página aparece infaliblemente para manipular, o más bien, clarificar el significado. Le explica al lector que la palabra griega adelpoi, hermanos, tiene un rango semántico amplio y que, en el contexto de la tradición apostólica que afirma la virginidad perpetua de María, debe entenderse como primos o parientes cercanos. De este modo, la doctrina tradicional se protege no eliminando el texto, sino envolviéndolo en una interpretación autorizada. De manera similar, cuando se lee la promesa a Pedro en Mateo 16:18, tú eres Pedro, Petros, y sobre esta piedra, Petra, edificaré mi iglesia, las notas católicas defienden vigorosamente la identidad entre Petros y Petra, solidificando la base bíblica del papado contra las interpretaciones protestantes que sugieren que la roca es la fe de Pedro, no su persona. Esta es una manipulación brillante. Abraza el texto crítico, no esconde la palabra hermanos,
pero neutraliza su potencial herético a través de una exégesis controlada, presentada no como opinión, sino como hecho académico y pastoral. Mientras tanto, la propia erudición histórico-crítica que Dei Verbum había desatado comenzó a producir resultados que incomodaban profundamente al Vaticano. Los propios eruditos católicos, usando los métodos científicos que la Iglesia ahora fomentaba, publicaban estudios que cuestionaban la autoría paulina de las epístolas pastorales, que trataban las narrativas de la infancia de Jesús como midrash teológico en lugar de historia fáctica, o que deconstruían el Pentateuco en sus fuentes documentales, javista, eloísta, deuteronomista, sacerdotal, demostrando que Moisés no pudo haber sido el autor en el sentido tradicional. Esto creó una peligrosa brecha entre la exégesis académica en los seminarios y la fe simple en las parroquias. La respuesta de Roma, especialmente bajo los papados de Juan Pablo II y Benedicto XVI, el cardenal Joseph Ratzinger, fue una manipulación de corrección de rumbo. La Congregación para la Doctrina de la Fe, la heredera moderna de la Inquisición, comenzó a censurar y silenciar a teólogos que, a su juicio, llevaban la crítica bíblica demasiado lejos, disolviendo la fe en un mero relativismo histórico. El movimiento de la teología de la liberación en América Latina, que manipulaba la Biblia para leer el Éxodo y los Evangelios como un llamado revolucionario a la liberación de los pobres y a la lucha de clases, fue duramente reprendido por Ratzinger, no porque la preocupación por los pobres fuera incorrecta, sino porque, en su opinión, subordinaba la verdad espiritual de la salvación a una ideología política marxista. Finalmente, el propio Papa Benedicto XVI, un erudito de talla mundial, emprendió la manipulación magisterial definitiva. Escribió su propia serie de libros, Jesús de Nazaret, un intento monumental de rescatar a Jesús de los eruditos histórico-críticos, argumentando que la fe de la Iglesia proporciona una visión más verdadera del Jesús histórico que la que puede ofrecer la mera disección académica. La Iglesia, en la era moderna, ya no cambia los versículos, ahora se dedica a la batalla mucho más grande por el alma misma de la interpretación, asegurando que, aunque todos puedan leer la Biblia, la Iglesia siga siendo quien nos diga lo que realmente significa. Nos encontramos, así, al final de un viaje de 2 milenios, y el campo de batalla por la palabra de Dios se ha transformado una vez más, de maneras que ni Jerónimo ni los padres de Trento podrían haber concebido. Hoy, la manipulación ha entrado en la era digital, la era de la información total y la autoridad descentralizada. La Iglesia Católica, que una vez luchó por mantener la Biblia encadenada al atril en una lengua muerta, ahora se enfrenta a un desafío diametralmente opuesto, un diluvio de Biblias. En un teléfono inteligente, cualquier persona puede acceder, en segundos, a docenas de traducciones, a los códices Sinaiticus y Vaticanus en alta definición, a los textos gnósticos de Nag Hammadi y a 1 millón de interpretaciones en YouTube, blogs y foros de debate. La voz autorizada del magisterio de la Iglesia, que una vez fue el único sonido en el silencio del scriptorium, es ahora un solo hilo en el rugido ensordecedor del ágora digital, compitiendo directamente con la exégesis de un pastor fundamentalista en Texas, un erudito ateo en Oxford o un místico de la nueva era en California. En este nuevo paradigma, la estrategia de control de la Iglesia ha alcanzado su forma final y más sublime. Ya no puede controlar el texto, que es universalmente accesible, ni puede monopolizar la traducción, que es diversa e instantánea. Por lo tanto, ha centrado toda su energía en ser la custodia de la coherencia. La manipulación final no es textual, sino contextual. La respuesta de la Iglesia a este caos de información fue la creación del Catecismo de la Iglesia Católica en 1992, un documento extraordinario comisionado por Juan Pablo II y supervisado por el cardenal Ratzinger. Este libro es, en efecto, la nota al pie de página definitiva. Es la Vulgata del siglo XXI. No es la Biblia, sino el manual de instrucciones oficial e infalible para leerla. El Catecismo toma cada doctrina controvertida, el papado, la virginidad de María, el purgatorio, los 7 sacramentos, y las ancla sistemáticamente en una red de versículos bíblicos, citas de los padres de la Iglesia y decretos conciliares. Crea un ecosistema hermenéutico cerrado, donde cada parte de la Biblia es leída a través del lente de la tradición total de la Iglesia. El catecismo es la manipulación que le dice al fiel, puedes leer cualquier texto, pero esta es la única manera de entenderlo que te mantiene en comunión con Cristo y su Iglesia. Y así, la pregunta que propusimos al principio, cómo la Iglesia Católica cambió la Biblia, encuentra su respuesta final y es una paradoja asombrosa.
La Iglesia Católica cambió la Biblia porque, en un sentido muy real, ella la creó. No escribió los textos, pero en los crisoles de los siglos II, III y IV, la Iglesia proto-ortodoxa actuó como la gran editora. Fue ella quien seleccionó qué libros formarían el Nuevo Testamento, excluyendo los evangelios gnósticos que predicaban un mensaje diferente. Fue ella quien defendió el Antiguo Testamento contra Marción, insistiendo en que la historia de Israel era la historia de la salvación. Fue su copista quien insertó piadosamente la Came Joanneum para defender la Trinidad. Fue su erudito, Jerónimo, quien eligió el hebreo sobre el griego, creando los apócrifos que luego ella misma, en Trento, canonizaría para distinguirse de Lutero. Fue ella quien la encerró en latín para proteger la unidad, y fue ella quien la liberó en el Vaticano II para promover la evangelización. La historia de la Biblia católica no es la historia de un libro puro que fue corrompido por una institución. Es la historia simbiótica de una institución y un libro que crecieron juntos, que lucharon entre sí y que se definieron mutuamente en una danza de 2 milenios entre la revelación divina y la profundamente falible, apasionada y política mano humana. La Iglesia no solo manipuló la Biblia, usó la Biblia para manipularse a sí misma, adaptándose, evolucionando y sobreviviendo a los imperios, las revoluciones y las crisis científicas, todo mientras insistía en que su voz, a través de todos los cambios, era la única guía auténtica para entender la palabra inmutable de Dios.